Recuerdo claramente el día en que mi hermano gemelo, Dimitri y yo fuimos a la casa de nuestro abuelo paterno. A decir verdad, nunca antes habíamos oído hablar de él y mucho menos lo habíamos visto en persona. Según nuestro padre, él simplemente un día se fue, tanto mi papá como sus hermanos eran demasiado pequeños, mi tío Edmundo era el mayor y apenas tenía como 7 años, y como era bastante común en aquel entonces, mi abuela se molestó tanto que les prohibió todo contacto con el resto de la familia de su padre, pero por lo que mi papá cuenta, el abuelo simplemente jamás intentó ponerse en contacto de nuevo. Y esa es la principal razón por la que tanto mi papá como a mi mamá se sorprendieron cuando el tío Edmundo les habló y les dijo que el abuelo había muerto. Recuerdo que tanto para mí como para mi hermano fue extraño puesto que como dije antes nunca lo conocimos, de hecho, ni siquiera sabíamos que vivía en la misma ciudad. Para mi papá fue una gran sorpresa, sobre todo porque esta no es una historia de redención en la que un padre arrepentido les deja algo a sus hijos, como una especie de compensación por haberse ido, o al menos deja una larga carta a cada uno, explicándoles por qué se fue y ese tipo de cosas. Más bien la llamada era, porque el abuelo vendió la casa a personas que no conocíamos, pero como estaba llena, esas buenas personas habían decidido que lo más correcto era ponerse en contacto con la familia de aquel hombre anciano para que pudiesen llevarse las cosas para siempre recordarlo. Era evidente que ellos no tenían la menor idea de que ese hombre desapareció tan rápido de la vida de sus hijos que ni siquiera recordaban su voz, y aunque el tío Edmundo les dijo que no estaba interesado, ellos insistieron, diciendo que podían llevarse lo que sea menos los muebles y lo que no se llevaran lo tirarían a la basura. Así que ahí estábamos, parados frente a la casa de nuestro abuelo. La casa se veía algo descuidada, se notaba que su edad simplemente le había impedido cuidar de la misma, lo que en retrospectiva me hace preguntarme de lo solo que estaba, o si los acontecimientos que estoy por relatar de alguna manera tuvieron que ver con eso. Al entrar, noté que la casa parecía normal, aunque había un eco inquietante que resonaba en cada rincón. Dimitri y yo decidimos explorar un poco, ya que nuestro papá nos había dicho que podíamos quedarnos con cualquier cosa que nos gustara. Subimos las escaleras y exploramos de manera superficial, aunque para ser honesta, no parecía haber nada digno de conservar. Hasta que entramos a la habitación que solía ser de nuestro abuelo. Sobre la mesa de noche, vi una pequeña llave unida a una cadena de oro. Al principio, pensé que era solo un bonito collar. La llave se veía muy antigua y a pesar de que yo solo era una niña de 8 años, en serio me gustaban las cosas que parecían antiguas, por lo que dije que yo la quería. Mientras Dimitri buscaba algo en los cajones para no irse de ahí con las manos vacías, descubrimos una pequeña caja de madera que parecía encajar perfectamente con esa llave. Con entusiasmo, probé la llave en la cerradura de la caja, y para nuestra sorpresa, no solamente abrió, sino que reveló otra llave más grande en su interior. Emocionados, Dimitri y yo nos propusimos descubrir a qué pertenecía esa llave. Pasamos casi una hora tratando de encontrar algo en la casa que tuviera una cerradura compatible, pero estábamos a punto de rendirnos. Fue entonces cuando Dimitri encontró un antiguo y polvoriento baúl al fondo del armario, el cual estaba en una habitación en la que parecía que nadie había entrado en décadas. Parecía tan viejo como el resto de la casa y estaba adornado con símbolos extraños tallados de manera rudimentaria. Pero ambos estábamos tan emocionados que no le dimos importancia a eso y decidimos probar la llave en el candado del baúl. Con un crujido oxidado, el candado se abrió. Nos miramos el uno al otro con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras levantábamos la tapa del baúl. Para nuestra sorpresa, no encontramos más que un muñeco, o más bien un títere utilizado para la ventriloquía. Vestía un smoking rojo intenso, tenía un cabello castaño tan suave que parecía real, sus labios tenían un color durazno y sus ojos verdes brillaban de manera inquietante. Aunque era indudablemente hermoso a la vista, el títere me provocó una sensación de escalofrío en cuanto lo vi. Aunque aquel títere me daba escalofríos,
Dimitri parecía encontrarlo bastante genial. Sacó el muñeco del baúl y comenzó a tratar de manipularlo, intentando darle una voz chillona para que sonara gracioso. Yo trataba de ocultar mi incomodidad, no quería que mi hermano se burlara de mí por tener miedo. Solo le dije que era tonto y que sería mejor dejarlo ahí para hacer otras cosas. Sin embargo, Dimitri estaba encantado con el títere y le gustaba mucho cómo estaba vestido. Recordando que nuestro padre nos había dicho que podíamos quedarnos con algo de la casa, él decidió conservarlo. Por más que intenté disuadirlo y sugerirle que buscara otra cosa, terminó llevándolo a casa. Durante los primeros días, todo parecía estar normal. Dimitri lo nombró con mucha rapidez, le puso Javier, no había una razón como tal. De hecho, en el camino a casa él había dicho que lo iba a llamar Flippy, pero de la nada cambió, solo porque al parecer, el muñeco le había dicho que ese era su nombre. Al pasar los días mi hermano era extremadamente fastidioso con aquel muñeco. Lo llevaba a todas partes y repetía los mismos chistes sin gracia una y otra vez. Solo sabía hacer los clásicos knock, knock. Me estaba volviendo loca, pero intentaba ser paciente y tolerante. Un día, mientras estaba viendo un programa de televisión, Dimitri apareció de la nada y se sentó a mi lado. Tenía aquel títere sentado en su regazo y estaba intentando contar un chiste que había escuchado en la escuela. Yo, un poco enfadada porque no me dejaba ver mi programa, le pedí que me dejara en paz. Pero en lugar de hacerlo, él se volvió aún más molesto, pegando el muñeco en mi cara y continuando con sus chistes de knock knock. Después de un rato de que me tuviera acorralada en el sillón restregando aquel muñeco por la cara, no pude contener mi frustración y enfado. Instintivamente, le di un fuerte manotazo al muñeco, haciendo que se desprendiera de la mano de Dimitri y se deslizara por el suelo hasta chocar contra la pared. Mi hermano lo recogió rápidamente, pero noté que los diminutos zapatitos de charol estaban rayados. Aunque Dimitri se enfadó por ello, yo no podía dejar de ver la mirada de aquel muñeco. Podía jurar que el títere me miraba con una expresión molesta. No podía asegurarlo, pero su rostro parecía reflejar un desagrado evidente. Por el miedo que esto me dio, traté de disculparme, pero el ambiente en la habitación cambió de inmediato. Sentí una presencia siniestra llenar el aire. No era frío, era como cuando alguien está tan molesto con una persona y se siente tensión entre ambas. Dimitri me dijo que no me disculpaba, para después subir corriendo a su cuarto con el títere entre sus manos. Aunque intenté convencerme de que solo eran imaginaciones mías, no podía ignorar la extraña sensación que se apoderó de mí. Esa noche, mientras me encontraba leyendo una historieta debajo de las sábanas, escuché un ruido proveniente de la perilla de mi puerta. Rápidamente, apagué mi linterna y fingí estar dormida, pensando que era uno de mis padres que había ido a verificar que estaba dormida, puesto que yo solía quedarme hasta muy tarde leyendo y a mis papás no les gustaba que al día siguiente fuera adormilada a la escuela. Aunque cuando la puerta se abrió y escuché cómo alguien entró, me di cuenta de que los pasos sonaban más como los de mi hermano Dimitri. No me pareció tan extraño. A veces, cuando a Dimitri le daba miedo algo, venía a refugiarse en mi habitación. Por lo general, le daba vergüenza admitir que tenía miedo, así que solo se metía en mi cama. A mí no me molestaba, pero esta vez fue diferente. Unos segundos después, sentí algo pegado a mi cara por encima de las sábanas. Era aquel muñeco de madera barnizada. Sin embargo, la voz que escuché no era la de Dimitri, era más ronca y difícil de emular para un niño. Además, en lugar de palabras, el muñeco solo emitía gruñidos, como si estuviera conteniendo la risa mientras olfateaba. Además de que era muy brusco, Dimitri no solía jugar de una manera brusca, pero en ese momento pegaba aquel muñeco con tanta fuerza a mi cara y cuerpo que creí que me saldría un moretón al día siguiente, pero aún así, no tenía el valor para encararlo. Toda esa situación me parecía demasiado aterradora. Sin embargo, me estaba lastimando tanto que, con voz temblorosa, le dije: Dimitri, déjame dormir. Sal de mi cuarto. Pero en lugar de la voz de mi hermano,
escuché una respuesta que me heló la sangre: no soy Dimitri, soy Javier. Con aquella voz que realmente un niño no podría imitar por lo grave y natural que sonaba. No supe qué decir. Podía sentir como el muñeco seguía deslizándose por mi cuerpo mientras me decía: puedo oler tu sangre, puedo oler tus riñones. Utilizaba algunas groserías que jamás había escuchado decir a Dimitri. Es más, no eran groserías que siquiera hubiésemos escuchado aún. Nuestros padres se aseguraban de que creciéramos en un ambiente libre de ellas, por lo que ellos no las decían y en la escuela nadie solía hablar así que no tenía la menor idea de dónde las había escuchado. Estaba aterrada, no solo por sus palabras, sino también porque la habitación parecía volverse más fría cada vez. Lloraba y le rogaba a Dimitri que me dejara en paz, advirtiéndole que lo iba a acusar con nuestros papás. Sin embargo, él seguía insistiendo en que podía olfatear cada uno de mis órganos. De repente pude ver cómo la diminuta mano del muñeco tomaba la sábana y estaba a punto de quitármela de encima cuando, de repente, la luz de la habitación se encendió y escuché la voz de mi padre diciendo: Dimitri, ¿qué estás haciendo? Pero en lugar de que Dimitri respondiera, fue el muñeco quien lo hizo, con esa misma voz siniestra, usando de nuevo palabras tan vulgares que no creo poder repetir por aquí, pero lo que puedo rescatar fue esto: cierra la maldita boca o te sacaré las tripas con una cuchara oxidada y después se las daré de tragar a tus hijos bastardos. En ese momento, mi papá tomó a Dimitri por los hombros y lo sacudió, haciendo que mi hermano despertara. Parecía que todo eso lo había hecho sonámbulo. Dimitri parecía aturdido y desorientado, no sabía qué hacía en mi cuarto o lo que había ocurrido antes de que papá lo sacudiera hasta despertarlo. En cuanto a papá, él, desconcertado, miró a Dimitri y luego al muñeco en sus manos. No podía creer lo que había presenciado. Intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Dimitri, confundido y somnoliento, no entendía lo que estaba pasando. La atmósfera en la habitación se volvió aún más tensa, y sentí que el muñeco seguía observándonos, con aquellos ojos tan brillantes como dos canicas. Papá no podía consentir que su hijo hablara así, pero por otro lado no podía castigar a Dimitri por decir algo mientras estaba dormido, simplemente no era justo. Entonces, al no saber qué más hacer, solo lo escoltó a su habitación y a mí me dijo que me durmiera de nuevo. Sin embargo, ese fue solo el primer día de lo que rápidamente se convirtió en una total pesadilla. Dimitri nunca había sido sonámbulo y de la nada, caminaba dormido por la casa con aquel muñeco en la mano y decía cosas horribles. Varias veces mi padre lo detuvo cuando estaba a punto de salir de la casa. No sabemos a dónde quería ir, pero gracias a que mis papás dormían con un ojo abierto nunca logró pasar más allá del jardín. Y por si eso no fuera lo suficientemente malo, en una ocasión, mis papás, deseando dormir 8 horas seguidas aunque sea una noche, compraron una cerradura y la pusieron en la puerta de Dimitri por la parte de afuera. Así, aunque se despertara, no podría salir de la habitación. Pero después de escuchar cómo se azotó tan fuerte que las paredes de su cuarto retumbaron, yo abrí la puerta para intentar despertarlo y que no se hiciera más daño, y ahí fue cuando vi algo que me sigue dando pesadillas hasta el día de hoy. Dimitri estaba sentado en el filo de su ventana y la cabeza de aquel títere estaba volteando directamente hacia mí. Recuerdo bien que se burló y después me dijo con aquella voz profunda y ronca: ¿si lo aviento rebotará? Y después de eso, Dimitri solo se dejó caer por la ventana. Yo corrí a decirle a mis padres y para nuestra suerte, un árbol había logrado frenar su caída y al menos no estaba muerto. Solo estaba muy rasguñado por las ramas y también tenía el brazo roto, pero los doctores dijeron que dado lo que pasó, esas heridas no eran nada, comparado con lo que le pudo haber ocurrido. Después de eso, mis padres le pusieron barrotes a todas las ventanas de la casa, además de buscarle a mi hermano ayuda profesional, pero se seguía levantando por la noche sonámbulo, por lo que mis padres instalaron una alarma en su puerta, así que cuando la abría esta sonaba tan fuerte que lo despertaba. No era lo mejor. Nos molestaba a todos en la casa y también a los vecinos, pero la verdad,
ya se les habían acabado las ideas y esa, aunque poco ortodoxa, funcionaba y eso había hecho que ya no hubiese más incidentes. Pasaron varios días en los que el problema parecía haberse solucionado, hasta que una tarde muy calurosa, nuestro vecino nos invitó a su patio para disfrutar de una piscina inflable que le habían regalado. Aceptamos su invitación con entusiasmo, pero Dimitri decidió llevar también a aquel muñeco, aun cuando mamá le dijo que no lo podía meter al agua o el barniz se arruinaría y la madera se iba a podrir. Él dijo que estaba bien y que solo se mojaría los pies y no lo perdería de vista. Sin embargo, una vez que llegamos, se olvidó rápidamente de él al querer sumergirse en la piscina. Dejó al muñeco sentado en una silla debajo de un árbol, sin percatarse de que la madre del vecino tomó la silla y dejó al títere en el suelo. El muñeco rodó un poco y salió de la sombra del árbol, quedando expuesto al sol durante toda la tarde. Cuando llegó la hora de volver a casa, Dimitri recogió al muñeco del suelo y se dio cuenta de que no solo su elegante traje estaba manchado de lodo, sino que su cabello parecía maltratado y áspero. Ya no era sedoso como antes. Además, su mirada parecía transmitir enojo. A pesar de eso, Dimitri lo llevó a casa y nuestra madre le aseguró que lo limpiarían y quedaría como nuevo. Sin embargo, años después, ella nos confesó que simplemente se lo había quitado, ya que también le daba escalofríos. Nos dijo que, cuando estábamos en la escuela, a veces escuchaba que alguien hablaba en la habitación de mi hermano y decía cosas muy raras, además que en una ocasión, mientras ordenaba algunos juguetes de mi hermano, metió el títere en el baúl, pero como era algo grande, sus piernas quedaron fuera del mismo, haciendo que no se pudiera cerrar, sin importar qué tan fuerte azotara la tapa. Mamá nos dijo que dejó el baúl medio abierto y se fue a hacer sus cosas, pero cuando estaba por salir del cuarto escuchó aquella espesa voz que la insultó. Ella salió corriendo de ahí y cuando volvió a pasar por el cuarto de Dimitri vio como el muñeco estaba sentado sobre el baúl cerrado, mirándola fijamente, con esa mirada de enfado con la que miraba a veces. Mamá dijo que no se lo contó a nadie, porque no quería asustarnos y además todo el tiempo trató de convencerse a sí misma que lo había imaginado y quizás ella había puesto el muñeco sentado en el baúl antes de irse. A pesar de haberlo tenido como su juguete favorito por varios meses, Dimitri olvidó rápidamente al muñeco y dejó de insistir en tenerlo. Al mismo tiempo de eso, su sonambulismo desapareció como por arte de magia. Pero un par de meses más tarde, durante un fin de semana en familia, todos estábamos jugando varios juegos. Yo propuse jugar a la fiesta de té y nuestros padres aceptaron entusiasmados. Entramos en la casita que nuestro padre había construido para que jugáramos. Dimitri se encargó de elegir a los otros invitados y corrió adentro de la casa para buscar algunos peluches. Pero cuando entró a la casita junto con nosotros y soltó a todos en la pequeña mesa de juguete, entre los peluches se encontraba aquel títere. Dimitri afirmó que lo había encontrado en su cama y que quería que participara en la fiesta de té. Nuestra madre pareció incómoda, pero no dijo nada y permitió que el juego comenzara. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que de repente, una voz grave y profunda pronunció las palabras, knock knock. Todos nos volvimos horrorizados, percatándonos de que nadie tenía la mano dentro del títere y que, sin embargo, éste estaba hablando. Gritamos y sin saber cómo, todos salimos corriendo de la casa, cerrando la puerta para evitar que aquella cosa pudiera salir. Mi padre, en un acto de desesperación, exigió cerillas y prendió fuego a la casa, con todos los muñecos adentro. La verdad, nunca supimos qué era, o por qué mi abuelo lo tenía, pero sé que sea cual sea el motivo por el cual mi difunto abuelo lo obtuvo. La verdad era que en algún punto se dio cuenta que era una cosa demasiado peligrosa como para dejarla suelta por el mundo. No sé si lo que hizo mi padre al destruirla fue bueno, pues siento que de serlo. El abuelo lo hubiese hecho antes de meterlo en aquella caja, supongo que nunca lo sabré.
Por motivos de seguridad cambiaré los nombres de todos en la historia. Esto le ocurrió a mi primo cuando tenía 25 años y yo terminé involucrado. Yo sé que es real porque yo estuve en algunos de esos sucesos, por lo que puedo dar fe de que lo que mi primo vivió estando solo fue totalmente real. Y aunque no podría decir exactamente lo que le ocurrió, siempre he creído que en el mundo existen espíritus que solo buscan la más mínima oportunidad para entrar en cualquier cosa, incluso un muñeco, y solo basta con llamarlos e invitarlos a pasar. Bueno, comenzaré diciendo que yo era solo un niño cuando esta historia comenzó, tenía como 9 o quizás 10 años, y recuerdo que por aquel entonces, en México, o al menos de la parte de México en donde yo crecí, se pusieron de moda unos muñecos de duendes. Supongo que más de uno podrá recordarlos. No me refiero a esos monitos de colores con pelo que podías peinar, no, más bien eran esos muñecos realistas que medían como 50 centímetros, los cuales según debías ponerles un altar y cuidarlos para que te trajeran suerte o dinero. Me acuerdo de que la gente comenzó a decir que eran del demonio y que se movían solos y ese tipo de cosas que solía decir la gente mayor, la cual suele ser bastante religiosa, y esto comenzó a intensificarse. Cuando algunas personas comenzaron a decir que para activarlo se debía solo hacer una especie de ritual a alguna hora de la madrugada, y por lo que me acuerdo también se debía hacer durante la luna llena. Mi abuela era una de esas personas que solían decir que ese tipo de cosas eran malignas y de Satanás. Mi papá, en cambio, siempre había sido un total escéptico a ello, decía que esas eran solo tonterías y que solo era la histeria colectiva por aquella moda. Él no creía nada de eso, y al ser un padre soltero, me educaba con las mismas creencias. Me decía que los fantasmas no existían y que los muñecos solo eran muñecos y nada paranormal era real. Sin embargo, a pesar de su apoyo, yo no podía evitar sentir una extraña inquietud cada vez que me topaba con uno de esos duendes en los escaparates de las tiendas locales. Juraba que sus ojos seguían mis movimientos, como si estuvieran vivos. Pero, siempre me calmaba a mí mismo repitiéndome las palabras de mi padre, de que todo debía tener una explicación perfectamente lógica. Además, como nadie de mi círculo tenía uno, no tenía por qué preocuparme. Como ya dije, mi papá era padre soltero, por lo que solía encargarme mientras iba a trabajar. Cuando era más pequeño, solo me dejaba con mi abuela, pero después consideró que la abuela ya estaba muy grande para cuidarme, por lo que me dejaba 3 días con la abuela y 3 días en casa de mi primo, el cual tenía su propio salón de tatuajes en su casa, y además a él le gustaban los niños, por lo que no le molestaba cuidarme para que la abuela descansara. A mí me gustaba mucho quedarme con él, era divertido y nunca me sentí como un intruso en su casa, al contrario, siempre sentí que me trataba como su igual a pesar de la diferencia de edad. Un día, cuando llegué a la casa de mi primo, vi a uno de esos muñecos de duendes. Estaba sentado en el sillón en donde sentaba a los clientes. Su piel era de un verde pálido, sus ojos eran de un verde profundo y tenía los dientes chuecos con una larga nariz puntiaguda. Vestía con un conjunto típico de duende, incluyendo el característico gorro. Me quedé petrificado al verlo, pero me esforcé en ocultar mi temor. Aunque algo en su mirada me inquietaba, no quería que mi primo pensara que yo era un miedoso. Él se acercó al duende, lo tomó entre sus manos y lo examinó detenidamente. Me dijo que uno de sus amigos lo había comprado, pero que su madre le había dicho que no lo quería en su casa, puesto que le daba miedo, por lo que su amigo se lo había vendido muy barato, y que lo compró porque creyó que sería una excelente decoración para su salón de tatuajes. Como dije, no quería parecer un cobarde, puesto que le dije que sería una estupenda decoración. Me acuerdo que incluso le dije que había escuchado eso de que los podías traer a la vida con un ritual, algo que al parecer mi primo no había escuchado, puesto que dijo que eso sonaba bastante genial, y después de eso se puso a investigar sobre él. Y descubrió que por el símbolo de su ropa, parecía ser un duende de la prosperidad. Le pregunté si planeaba activarlo, a lo que él me respondió que no creía en esas cosas, pero si fuera real, sería bastante genial.
Después de eso pasaron algunos meses en los que Muñeco de Duende solo estaba sentado en una esquina del salón de tatuajes, y aunque me incomodaba cada vez que tenía que pasar por ahí, no había mayor problema. Sin embargo, un día cuando mi papá me dejó en la casa de mi primo, al entrar me di cuenta que el muñeco no estaba en el lugar en el que siempre estaba, pero no le di importancia. Al contrario, la idea de que alguien se lo hubiera comprado o que simplemente mi primo hubiera decidido que no era una buena decoración y simplemente se hubiese deshecho de él, me gustaba mucho. Pero la realidad era otra completamente diferente. Cuando entré a su sala, me di cuenta de que aquel muñeco estaba sentado en una pequeña silla hecha a su medida, estaba arriba de una mesa, rodeado de dulces y algunas frutas. La verdad nunca había visto algo como eso, y como siempre le había tenido la suficiente confianza para preguntarle lo que sea, le pregunté qué era todo eso, y él me dijo que era muy genial, que un cliente suyo le había dicho cómo hacer el ritual para que cobrara vida, y aunque al principio estaba muy escéptico, pero que había hecho el ritual y que lo dejó en el piso, y por la mañana estaba en el sillón de su sala. Y también me dijo que ahora que ya estaba vivo, entonces debía ponerle cosas para que comiera. Yo no sabía qué decirle, puesto que aunque me daba miedo, mi papá siempre me decía que eso no era cierto y quienes decían que sí, solo lo hacían para llamar la atención. Por lo que le dije que era una total mentira y que de seguro solo se quería reír de mí, pero él me dijo que era de verdad, que él tampoco lo creía, pero era bastante real. Entonces me preguntó si es que quería verlo fumar. Yo, al creer que solo era un juego y que, si le seguía la corriente, simplemente lo olvidaría, le dije que sí, que me encantaría ver cómo fumaba. Él me dijo que me iba a impresionar, y acto seguido sacó su cajetilla de cigarros y prendió uno. Miré con escepticismo mientras inhalaba un poco de humo y luego se lo ofrecía al duende. Sin embargo, lo que ocurrió después me dejó sin palabras. El muñeco, increíblemente, parecía inhalar del cigarrillo. Creo que todos hemos visto la diferencia cuando se consume un cigarro porque está encendido, a cuando alguien está inhalando desde el otro extremo, y eso era justo lo que estaba ocurriendo. Solo que el cigarro estaba pegado a aquella boca de silicona con aquella perpetua y perturbadora sonrisa. Y por si eso fuera poco, cuando quitó el cigarrillo de la boca del duende, puedo jurar que una nube de humo salió de ella, como si una persona exhalara. Yo entré en una especie de negación. Siempre me habían enseñado que eso era una mentira, por lo que le dije que no le creía y que eso debía tratarse de algún truco y que solo me estaba molestando y quería burlarse de mí, pero casi de inmediato me dijo que él no me quería asustar, y de hecho eso era cierto. Él solía ser muy bromista, pero jamás recurría a sustos. Sus bromas eran cosas más como darme datos falsos o cosas. Su idea de bromas nunca habían incluido asustarme, pero aún así le seguí diciendo que era un truco y que no le creía. Para la siguiente parte creo que debo de decir que la casa de mi primo era muy oscura, tanto así que aún de día debía encender la luz en la habitación en la que estuviera, con la única excepción de la cocina en donde sí entraba la suficiente luz natural como para no necesitar encender la luz durante el día. Pero bueno, sabiendo eso, mi primo se acercó al duende y le sugirió con cierta burla: amiguito, deberías bajar de la silla y acariciar la mejilla de mi primo para que vea que no es un truco. Estaba a punto de decirle que dejara de jugar porque definitivamente no le iba a creer nada, cuando de la nada, la habitación se sumió en la penumbra cuando la luz se apagó de la nada. Lo que era peor era que el interruptor para apagarla estaba hasta el otro lado de la habitación. Esto fue antes de Alexa o esos mandos a distancia. O si había en esa parte de México, no era algo que estuviéramos acostumbrados a ver, por lo que no era posible que mi primo hubiese sido, a no ser que hubiese mandado a instalar un segundo interruptor solo para la broma. Pero aún así mi yo de 10 años se seguía aferrando a que él quería asustarme. Me sentí invadido por una profunda sensación de temor, y mi voz tembló al decir: detén esto, no me gusta. Supongo que mi primo notó incluso en la oscuridad que yo estaba a punto de soltarme a llorar, porque,
me dijo ya en un tono más serio que me juraba que él no estaba haciendo nada para asustarme, que me lo juraba por su vida. Entonces, sentí algo pequeño trepar por mi pierna y el miedo se convirtió en pánico. Para, por favor, para. Supliqué mientras lágrimas llenaban mis ojos. De repente, una pequeña mano acarició mi mejilla y un grito escapó de mi garganta. Mientras esto ocurría, mi primo avanzó hasta el interruptor y lo encendió, iluminando toda la habitación, y quedé paralizado al ver que el duende estaba sentado en mis piernas. Mi primo estaba al otro lado de la habitación, claramente incapaz de haber sido quien me tocara. De nuevo, le dije que él lo había hecho y que los muñecos no hacían eso. Seguí balbuceando, tratando de encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Mi primo, notando mi incomodidad por la presencia del duende, se apresuró a aclarar su intención. Me dijo que su intención nunca había sido la de asustarme, que solo quería que viera lo genial que era, pero que si no me gustaba entonces podíamos hacer otra cosa como jugar algún juego de mesa o solo ver la televisión. Creo que esa fue la primera vez que sentí que él me vio como un niño pequeño y no como uno más de sus amigos. Eso me hizo sentir mal, como si ya no le gustara que estuviera ahí, aunque su tono no era para nada así, solamente era alguien tratando de consolar a un niño asustado. Entonces, pasamos el resto de la tarde jugando videojuegos y el tema del duende no se volvió a tocar el resto de la tarde hasta que mi papá llegó para recogerme. Y aunque sabía que él seguía queriéndome en su casa, aquella experiencia me había dejado algo traumatizado, por lo que durante la siguiente semana me las arreglé para evitar ir a la casa de mi primo. El miedo que aquel duende había desatado en mí era demasiado intenso y preferí pasar mi tiempo con mi abuela, con la excusa de la tranquilidad para hacer mi tarea. Pero como ya dije, a mi papá no le gustaba que mi abuela tuviera que cuidarme mucho puesto que ya era muy mayor, por lo que eventualmente mi padre necesitó que me quedara con mi primo nuevamente, y yo no tenía ningún motivo para negarme, puesto que mi padre no creía nada de eso y solo me diría que dejara de decir mentiras. O en el peor de los casos pensaría que me había hecho algo que me hiciera no querer regresar a su casa, y ese no era el caso, por lo que terminé volviendo. Al llegar a su casa, noté que mi primo lucía algo cansado y parecía un poco nervioso. Cuando entré, pude notar que el duende no estaba en el altar que mi primo había preparado. Se me hizo raro, por lo que casi de manera instintiva le pregunté dónde estaba el duende, a lo que él me respondió con temor en su voz. ¿Qué? ¿No está ahí? Yo lo miré con desconcierto y él sonrió nervioso, para después decirme que seguro estaba caminando por ahí, que solía hacer eso, aunque no debía preocuparme por eso. En el momento no lo comprendí. Se veía demasiado demacrado para que fuera una broma, pero tampoco era como que yo quisiera averiguarlo. Por lo que le dije que sí y decidí fingir que todo estaba bien. Durante el día, todo pareció transcurrir con normalidad, pero cuando llegó la noche y estábamos viendo una película, me quedé dormido en el sofá. En medio de un sueño, pude escuchar a mi primo hablando por teléfono en voz baja. «Debo encontrar una manera de deshacerme de él», murmuraba con inquietud. Lo escucho corretear por la casa durante la madrugada, y en una ocasión olvidé dejarle comida fresca en el altar. Me desperté con un fuerte dolor en la pantorrilla y vi una pequeña mordida en mi piel. Además, pude escuchar una risa y pisadas apresuradas saliendo de mi habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar aquellas palabras. Mi primo estaba preocupado, y sus experiencias con el duende parecían cada vez más inquietantes. Al no estar del todo seguro qué hacer por mi corta edad, decidí contarle a mi padre sobre las extrañas experiencias con el duende. Como siempre, se mostró escéptico y restó importancia a lo que le contaba. Me dijo que no me preocupara por eso, que seguramente mi primo solo se estaba sugestionando solo y que nada de eso podía ser real. Desesperado por encontrar una solución, me atreví a contarle a mi abuela lo que había pasado. Para mi sorpresa, ella me creyó inmediatamente.
Me dijo que debíamos hacer algo para ayudarlo y que ella iría con el padre de la iglesia para que fuera a bendecir la casa de mi primo y expulsar al demonio de una vez. Así fue como mi abuela acompañó al padre de la iglesia a la casa de mi primo, para intentar bendecirla y alejar cualquier mala energía que pudiera estar ahí. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada parecía cambiar. El duende permanecía inmóvil en su pequeña silla, como si no fuera afectado por las plegarias ni las bendiciones. Mi primo me contó años después lo que sucedió aquella noche. Cuando se quedó solo en casa, mientras se preparaba para dormir, escuchó pasos que provenían de la cocina. Aunque su puerta estaba cerrada, los pasos se acercaron cada vez más. Por suerte había cerrado su puerta antes de irse a acostar. Sin embargo, sí pudo escuchar una voz suave y malévola detrás de la puerta. Tú me invitaste a entrar. Ahora nunca podrás deshacerte de mí, sin importar lo que hagas. Aunque esto ya era malo, nunca olvidaré la última vez que tuve contacto con esa cosa, al llegar a su casa para ser cuidado por él, algo que incluso él había estado posponiendo, pero supongo que solo quería volver a sentirse normal. Al llegar, noté que su casa no estaba tan limpia como siempre, pues él solía ser bastante ordenado, y además de eso, parecía que estaba durmiendo en su baño. Al preguntarle por qué dormía ahí, me confesó que era el único lugar donde podía descansar sin amanecer con rasguños, moretones o mordidas. Estaba agotado física y emocionalmente. Mi primo me contó algo que lo hacía ver la luz al final del túnel. Pues un cliente suyo le había mencionado que conocía a un chamán que tal vez podría ayudarlo con su problema. Según su cliente, él era algo así como un repelente de cosas malignas. Yo le dije que eso era fantástico y ambos intentamos pasar el día lo más normal que podíamos. Ese día, papá ya se había tardado en ir por mí, por lo general me recogía antes de que oscureciera. La noche caía rápidamente y la casa se sumía en la penumbra. De repente, escuché pasos rápidos corriendo en la cocina. Miré a mi primo para advertirle, pero él ya había caído profundamente dormido. Volteé hacia la cocina y me encontré con dos ojos verdes brillantes que me observaban desde la oscuridad. Era el duende, agazapado sobre la estufa. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi boca. Una risa siniestra llenó el aire, proveniente de todas partes de la casa. Finalmente, logré despertar a mi primo. Él lo miró y asustado me dijo que saliéramos por la parte de atrás de la casa. Lo vi tan asustado que le hice caso de inmediato. Corrimos, pero el sonido de pasos persiguiéndonos nos llenaba de pavor. Justo cuando mi primo y yo estábamos a punto de salir de la casa, el duende lo atacó, hundiendo una aguja para tatuajes en su pantorrilla. La risa macabra continuaba, retumbando en nuestros oídos. Escuchamos la camioneta de mi papá estacionándose. Entonces mi primo me ayudó a brincar la barda de su patio, la cual daba a un terreno baldío lleno de maleza y hierba fuera de control. No sé cómo, pero él también logró cruzar y ambos corrimos a la camioneta. Papá no supo qué ocurrió, solo se limitó a conducir. Después de esa aterradora experiencia, mi primo tardó 3 días más en regresar a su casa, esperando la llegada del chamán que podría liberarlo del duende. Finalmente, aquel hombre llegó y entró a la casa con determinación. De repente, escucharon correr a algo apresurado que salía por la parte trasera de la vivienda. Me contó que ambos se asomaron por detrás de la barda, solo para ver cómo la hierba se movía como si alguien hubiera huido. El chamán procedió a pintar símbolos de protección en cada posible entrada de la casa y realizó una limpieza espiritual. Desde entonces, el duende desapareció de la vida de mi primo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar, pero una cosa es segura, nunca volvimos a verlo ni a sentir su oscura presencia. He pasado muchos años de mi vida tratando de convencerme de que algunos recuerdos que tengo de mi infancia son falsos. Siempre me dije que no podía ser real y que solo debían ser recuerdos distorsionados por la mente de un niño aterrado por los muñecos. Para comenzar con esto debo de decir que soy un adulto con pedofobia,
que básicamente es temor a los muñecos. El punto es que aunque me las arreglo para evitarlos, mi esposa y yo tendremos un bebé pronto y sé que solo será cuestión de tiempo para que la casa tenga juguetes y obviamente se llene de muñecos. No puedo negarle a mi hijo una buena infancia solo por no poder mirar a un muñeco o maniquí más de unos segundos. Por lo que a pesar de mis creencias, decidí ir con una terapeuta para tratar con mi fobia, y aunque he tenido unos avances significativos, mi terapeuta me hizo intentar recordar de dónde podía venir este miedo, y aunque al principio le dije que era algo que yo había tenido desde siempre, cuando comencé a tratar de recordar en serio, en lugar de decirme a mí mismo que no necesitaba recordar mi niñez, me di cuenta que no siempre fui así. De hecho, yo adoraba los muñecos, tenía luchadores, peluches y esas cosas, pero algo había pasado durante mis 5 a mis 9 años, puesto que a partir de ahí le tenía mucho miedo a los muñecos. Para esto visité la casa de mis padres, pues supuse que ellos debían saber algo, y aunque al principio solo se mostraron un poco tercos, pues ellos no creen en los psicólogos, después de hablar con ellos, por fin accedieron a contarme algunas cosas de mi niñez y descubrí que no eran recuerdos distorsionados por un niño aterrado. Eran recuerdos reales que tenía un niño y nadie le creyó y por ende decidió convencerse a sí mismo de que era una mentira. Lo que relataré a continuación es algo que escribí en base a lo que me contaron mis padres y lo que recuerdo, fue escrito para mis sesiones de terapia, pero mi terapeuta me dijo que estaba bien compartirlo para tratar de sacarlo de mi sistema. No sé si ella me cree, pero yo sé que sí fue real. Lo que sí recuerdo era que cuando era muy pequeño, vi una película que, aunque es muy famosa, no quiero decir el nombre, porque no me gustaría darle mala fama a la película. Ellos sin duda no tienen nada que ver con lo que a continuación relataré, pero volviendo al tema, me quedé obsesionado por esa película para niños. Me fascinaba tanto que la veía al menos 2 veces al día, imaginando ser parte de ese mundo mágico y emocionante. Sin embargo, nunca tuve muchos productos relacionados con la película debido a las dificultades económicas que atravesaba mi familia en ese momento. La situación económica de mi familia se volvió tan grave que mi padre tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Aunque no nos gustaba separarnos, el sacrificio de mi padre pronto empezó a dar frutos y nuestra situación económica comenzó a mejorar de manera significativa. Yo la verdad de esto no me acuerdo mucho, supongo que era demasiado pequeño como para darme cuenta de cuán mal estábamos económicamente, pero bueno, no me faltaba mucho para cumplir los 5 años cuando entré al kinder y aunque la película ya tenía un buen rato de haber salido, mi obsesión por ella seguía tan latente como la primera vez que la había visto. Y me acuerdo de que un día mientras estaba viendo la televisión, papá llamaba al menos 2 veces a la semana, para asegurarse de que estuviéramos bien y también quería seguir teniendo contacto conmigo. Recuerdo que cuando terminé de hablar con él, mamá se puso al teléfono. Durante la llamada telefónica de mi mamá, no pude evitar escuchar fragmentos de la misma. Hablaban sobre una sorpresa especial para mi próximo cumpleaños. Mi corazón latía con anticipación mientras imaginaba qué podría ser. Luego, mi mamá me contó que mi papá me había enviado algo desde Estados Unidos, algo que sabía que me haría muy feliz. El día de mi cumpleaños finalmente llegó, y la fiesta fue muy buena, aunque mi mamá solo me dejó invitar a mis amigos de la cuadra. Eso estaba bastante bien y me estaba divirtiendo tanto que ya ni siquiera me acordaba de que mi papá me había prometido una sorpresa para mi cumpleaños, pero mi mamá me hizo recordarlo. Cuando frente a todos leyó una nota de mi papá diciendo cuánto le hubiese gustado estar ahí conmigo, pero como no podía, entonces me enviaba algo para que me cuidara y me acompañara mientras él no estaba. Después de eso, mi mamá me hizo cerrar los ojos y los tuve cerrados hasta que me dijeron que podía abrirlos, y cuando lo hice, me quedé boquiabierto con lo que estaba frente a mí. Ahí, de pie frente a mí, estaban los 5 personajes principales de la película, pero no eran solo figuras pequeñas, eran muñecos de casi 1 metro de altura. Era como si hubieran cobrado vida y hubieran saltado directamente de la pantalla. Más tarde esa noche,
Mientras hablaba con mi papá por teléfono, él me contó que había encontrado esas increíbles figuras en un jardín cercano, abandonadas para que la basura se las llevara. Al parecer, eran muy populares en su momento, pero ahora habían caído en el olvido. Mi padre no pudo resistirse y los recogió para enviarlos, sabiendo cuánto los deseaba. A mamá le pareció una total locura que alguien se hubiese querido deshacer de ellas, puesto que estaban en perfecto estado, la pintura ni siquiera estaba desgastada, estaban como nuevos, pero papá le dijo que por allá suelen tirar cosas así. Y desde ese día, yo solo quería jugar con mis muñecos tamaño real, pero también los adoraba de manera obsesiva. Para mí, eran mucho más que simples juguetes, eran mis compañeros más cercanos. Los quería de una manera que resultaba difícil de explicar, como si tuvieran vida propia. Pero mi amor por ellos me llevó a un momento en la escuela que nunca olvidaré. Estábamos en clases cuando la maestra nos pidió dibujar a nuestro juguete favorito, entonces yo de inmediato dibujé a los 5, incluso los dibujé a mi lado para que se notara qué tan grandes eran, y cuando llegó el momento de pasar al frente de la clase para mostrar nuestros dibujos. Mi corazón latía emocionado, porque sabía que tenía algo especial para compartir. Con orgullo, levanté la mano y les expliqué a mis compañeros cómo eran mis muñecos tamaño real, cada uno con su propio aspecto y personalidad. Para mi sorpresa, en lugar de ser recibido con asombro y admiración, me encontré con risas y burlas. «No puedes tener algo tan estupendo», decían algunos compañeros, entre risotadas. Se mofaban de mí, diciéndome que era mentira, y lo peor fue que la maestra, en lugar de defenderme, me dijo que no importaba que no fuera real, que lo importante era que yo imaginara que así era, lo cual ocasionó más burlas por parte de mis compañeros. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y el corazón se me partía en pedazos. No podía entender por qué no me creían. Me llené de tristeza y rabia, deseando desesperadamente que todos comprendieran la realidad de mis muñecos. Esa noche en casa, no podía sacar de mi mente la imagen de mis compañeros riéndose de mí. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo para demostrarles que estaba diciendo la verdad. Me dirigí a mi mamá, suplicándole que me dejara llevar los muñecos a la escuela para que mis compañeros los vieran con sus propios ojos. Mi mamá puso resistencia al principio, pues ella solo podía pensar en la dificultad de cargar los 5 muñecos de regreso a casa. Sin embargo, mi persistencia y el hecho de que el día del niño se acercaba y por ende podría llevarlos y dejarlos ahí hasta que fuera la hora de la salida, la convencieron. Estableció una condición: tendría que cargarlos por mí mismo desde mi habitación hasta el auto. El día tan esperado llegó. Recuerdo que estaba tan emocionado que casi no dormí y me levanté muy temprano. Rápidamente me enfrenté a la tarea, aunque sabía que no sería fácil. Arrastrar los muñecos por las escaleras era una tarea desafiante para un niño de 5 años, por lo general. Mamá era quien bajaba a la mayoría, pues podía bajar 2 al mismo tiempo, pero en ese momento era yo solo. Poco a poco, había bajado a 4 de las 5 figuras, solo faltaba mi muñeco favorito, que también era el personaje principal. No podía permitir que fuera el único que no fuera a la escuela. Aunque cansado, subí las escaleras hasta mi habitación para recogerlo y completar mi misión. Con cuidado, agarré al muñeco y comencé a repetir la operación para bajar las escaleras, aunque en ese momento estaba tan cansado que lo bajé dejándolo detrás de mí. Solo quería descansar por unos segundos. Miré hacia debajo de la escalera. Entonces, ocurrió algo inesperado y aterrador. Sin previo aviso, aquellas manos de plástico, que alguna vez me habían brindado consuelo, me empujaron con fuerza por las escaleras. Rodé sin control, sintiendo como cada peldaño golpeaba mi cuerpo, hasta llegar al final en un golpe seco. El dolor se apoderó de mí, mi brazo estaba roto y la frente abierta. Aturdido, me encontré frente a los otros 4 muñecos, que parecían mirarme con malicia. En medio de mi dolor, pude escuchar risas siniestras escapando de ellos,
llenando el aire con un escalofrío que se clavaba en lo más profundo de mi ser. No recuerdo mucho después de eso, ya que me desmayé a causa del golpe. Cuando volví en mí, me encontré rodeado de médicos y mi madre, quienes insistían en que me había tropezado solo. Comenzaron a convencerme de que mi imaginación me había jugado una mala pasada y que todo lo ocurrido fue un simple accidente. Aunque aquel incidente en las escaleras me dejó perplejo y confundido, no podría decir que fue ahí, cuando me dieron miedo, pues supongo que, por mi edad, no podía creer que había algo malo detrás de mis muñecos favoritos. Regresé a casa después de ser dado de alta del hospital, con el brazo enyesado y la frente cubierta de vendas, esperando encontrar un ambiente de tranquilidad. Sin embargo, al abrir la puerta de la casa, me encontré con una escena desconcertante. Los 5 muñecos estaban perfectamente alineados en la sala de estar, como si estuvieran esperando mi regreso. La visión de los muñecos perfectamente parados en la sala cuando regresé a casa después de salir del hospital me desconcertó aún más. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. Recordaba claramente que el personaje principal seguía en el borde de la escalera cuando caí, por lo que no tenía sentido que mi madre, en medio de la conmoción de encontrarme en el suelo, se hubiera tomado el tiempo de bajar al último muñeco y ponerlo junto a los demás. Aunque en ese momento no dije nada, cuando hablé con mi madre finalmente me confesó la verdad. Al escuchar su relato, me invadió una sensación de escalofrío. Ella me aseguró que en medio del pánico por verme tirado en el suelo, intentando auxiliarme, accidentalmente derribó uno de los muñecos que ya estaban abajo. Como si fueran fichas de dominó, los demás muñecos cayeron en cadena. Así que cuando salió de la casa con los paramédicos, estaba totalmente segura de que todos los muñecos estaban recostados en el piso, aunque cuando llegamos y vio la escena, supuso que, por el impacto de verme ahí tirado, simplemente había imaginado todo. Pasaron más días sin incidentes, me recuperé en su totalidad, pero aunque seguía jugando con ellos, en ocasiones pensaba en ese día y me daban algo de incomodidad. Por lo que aunque ya no hacían nada los empezaba a dejar poco a poco de lado. En una tarde soleada, regresé a casa junto con mi madre después de la escuela. Al entrar, nuestros oídos captaron un sonido inusual, pasos apresurados resonaban en el piso de arriba. La mirada de mi madre se llenó de preocupación, ya que solo nosotros 2 vivíamos en esa casa. Con una mezcla de temor y valentía, me pidió que me quedara junto a la puerta mientras ella subía a investigar. Mientras esperaba ansiosamente a mi madre, el silencio se apoderó de la casa, interrumpido solo por el sonido de mi propia respiración agitada. Los segundos se hicieron eternos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, helando mi sangre. Siguiendo las instrucciones de mi madre, corrí tan rápido como pude hacia el vecino más cercano, en busca de ayuda. Pronto, varios vecinos se unieron a mí y corrimos de regreso a mi casa, con el corazón latiendo muy fuerte. Al entrar, encontramos a mi madre, visiblemente alterada, bajo la escalera. Nos aseguró que todo estaba bien, que lo que había ocurrido era que yo había dejado mis muñecos de tamaño real ocultos detrás de la cortina del baño. Esto la había asustado en gran medida. Perplejo, le aseguré a mi madre que nunca había hecho algo así, que no tenía razón para esconder los muñecos en ese lugar. Sin embargo, ella no me permitió explicarme y simplemente me advirtió que no volviera a hacerlo o le daría un susto que podría matarla. A lo largo de los años, eventos extraños y perturbadores continuaron ocurriendo en torno a los muñecos. Aunque no eran situaciones de gran relevancia, como encontrarlos en lugares diferentes o en poses distintas a las que recordaba, eran lo suficientemente inquietantes para despertar sospechas. Pero no eran lo bastante evidentes como para que no pudiera suponer que mi madre o alguna visita los había movido sin razón aparente. A medida que los años pasaban, mi vida familiar cambió. Mi padre regresó de los Estados Unidos cuando cumplí los 7 años, esta vez para quedarse definitivamente. Juntos, planeaban abrir un puesto de comida y construir una nueva vida.
2 años más tarde, nació mi hermanita, lo que me hizo sentir desplazado y triste. Para mi 10º cumpleaños, mis padres me permitieron organizar una pijamada con mis amigos. Durante la noche, todo transcurría con normalidad mientras todos dormíamos en la sala. Sin embargo, fuimos despertados por unos pasos inusuales que provenían de la cocina, que era visible desde la sala. Eran pasos extraños, como si la persona tuviera botellas de plástico atadas a los pies, produciendo un sonido característico. Todos giramos la cabeza hacia la cocina en busca de la fuente de aquel extraño ruido. La oscuridad se interponía entre nosotros y la figura pequeña que se movía en la distancia. Presos del miedo, decidimos encender la luz de la sala para ver quién era el que estaba ahí. Lo que nuestros ojos vieron nos llenó de terror y desconcierto. Una de las figuras en tamaño real estaba frente a nosotros, sosteniendo un cuchillo de cocina en sus manos. Apenas unos segundos después de que la luz se encendiera, la figura se quedó inmóvil y sin vida una vez más. El pánico se apoderó de todos los niños y un coro de gritos llenó la sala, alertando a mis padres, quienes bajaron rápidamente para investigar el motivo de nuestra angustia. Con el corazón acelerado y las palabras entrecortadas por el miedo, contamos la misma historia, describiendo la figura amenazante y su arma en mano. Sin embargo, mi padre no recibió nuestra narración con calma. Furioso, creyó que todo había sido una artimaña, que yo había intentado asustar a mis amigos para llamar la atención. En su enojo, tomó el muñeco que había sido el protagonista de aquel escalofriante episodio y me advirtió severamente que no hiciera cosas tan irresponsables. Amenazó con castigarme a los muñecos si volvía a hacer algo similar. Algunos días después de aquel incidente, en una madrugada oscura, mi padre gritó, primero asustado y luego enfadado, llamándome con insistencia. Descendí rápidamente las escaleras para averiguar qué le había alterado tanto. Al verme bajar, mi padre me reprochó, preguntándome cómo había logrado hacer eso. Confundido, le pedí que me explicara a qué se refería. Mi padre me contó que había bajado a la cocina para beber agua y calentar el biberón de mi hermanita. En medio de la sala, vio a uno de los muñecos de pie. En principio, no le dio importancia, ya que sabía que solía dejarlos en diferentes lugares de la casa. Continuó con su rutina, poniendo el biberón a baño María y abriendo el refrigerador para sacar la jarra de agua fría. Cuando cerró la puerta del refrigerador, notó que el mismo muñeco que había visto momentos antes estaba parado detrás de la puerta que acababa de cerrar. Quedó desconcertado y le expliqué que yo no había sido responsable de eso. Pero mi padre no pudo encontrar una explicación lógica de cómo pude hacer que el muñeco apareciera en la puerta del refrigerador sin hacer ruido y luego subir las escaleras para fingir estar dormido. Decidió dejarlo pasar, aunque el desconcierto persistía. Desgraciadamente, el horror no había terminado. Durante otra noche, escuché un grito aterrador proveniente del cuarto de mi hermana. Salí de mi habitación corriendo y me dirigí hacia ahí, encontrando a mi madre y a mi padre también acudiendo a toda prisa. Al entrar en la habitación, la escena que presencié me heló la sangre. Los 5 muñecos estaban alrededor de la cuna de mi hermana, sosteniendo diferentes objetos, martillos, cuchillos de cocina e incluso uno de ellos tenía cinta de aislar en su mano. Era una imagen aterradora. Mi padre no podía creer que yo no fuera el responsable de todo aquello. Furioso, decidió encerrar a los muñecos en una pequeña bodega en el jardín y me dijo que no los tendría de vuelta hasta que me disculpara. Sin embargo, yo no tenía ningún tipo de interés por recuperarlos, yo no quería volver a verlos. Mi papá dice que en una ocasión cuando yo ya era un adolescente, y como sabía que ya no los quería se los regaló a uno de sus amigos que tenían hijos, así que a la fecha, no tengo la menor idea de dónde pueden estar y qué pueden estar haciendo. Cuando era niña, mis padres y yo solíamos visitar los tianguis y tiendas de segunda mano en los fines de semana,
Mi mamá decía que no valía la pena pagar el precio completo por muchas cosas si podías conseguir cosas igual de buenas por la mitad de su precio original, aunque teníamos una buena estabilidad económica. Simplemente les gustaba ahorrar y siempre alardeaban de haber conseguido algo de una excelente calidad a un buen precio. Me encantaba buscar juguetes entre las cajas de peluches y muñecas en busca de algo especial que pudiera llevarme a casa. Una tarde soleada, mientras revisaba una caja en busca de tesoros escondidos, mis ojos se posaron en ella, una muñeca de trapo vestida de bailarina. Dentro de ella había una caja de música, la cual, al presionar un botón, se reproducía la melodía del Lago de los Cisnes. Casi todo su cuerpo estaba hecho de trapo, salvo por la parte de su cara, la cual era de un plástico duro. Su cara era algo simple pero bonito, con ojos azules pintados, una sonrisa solo como una línea curva, nariz un poco roja y algunas pecas. Se veía como si alguien con talento la hubiese restaurado. Emocionada, llevé la muñeca a mis padres, suplicando que me la compraran. Afortunadamente, estaba en un muy buen estado y era bastante económica, así que sin dudarlo, se convirtió en mi nueva adquisición. Durante días, aquella muñeca se convirtió en mi juguete favorito. Me identificaba mucho con ella, puesto que en esa etapa de mi vida yo estudiaba ballet. Honestamente no sabría decir qué fue lo que hizo que los eventos que estoy a punto de relatar se desencadenaran, pues durante varios días, todo estuvo absolutamente normal. No había absolutamente nada extraño en aquella muñeca de trapo. Tampoco vi nada raro en mi casa y tampoco tenía hermanos que pudieran jugar algún juego paranormal que hubiese hecho que la muñeca pudiera ser poseída por algo, y mis padres, si bien no íbamos mucho a la iglesia, respetaban mucho a Dios, por lo que jamás hubiesen hecho nada para atraer el mal a nuestra casa. Sin embargo, un día mientras jugaba con la muñeca, ocurrió algo inexplicable y aterrador. La sostenía con mis brazos frente a mí, simulando una de mis poses de ballet, cuando noté algo extraño. Los ojos azules pintados en su rostro de plástico se movieron. No sé de qué otra forma decirlo y sé que suena descabellado, pero de estar mirando enfrente, pasó a mirar hacia la izquierda. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo se apoderó de mí. Arrojé la muñeca hacia el otro lado de la habitación y grité, atrayendo rápidamente la atención de mis padres. Ambos acudieron a mi habitación preocupados, pensando que me había pasado algo grave, y después de contarles qué era lo que me había ocurrido, examinaron la muñeca. Para mi asombro y horror, aseguraron que siempre había tenido la mirada fija hacia la izquierda. No entendía cómo podía ser eso posible. Estaba segura de lo que había visto, había estado jugando con ella por días, obviamente sabía para qué lado estaba mirando y estaba segura de lo que había visto. Trataron de calmarme, diciendo que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Y por más que yo intenté hacer que me creyeran, no logré hacer que cambiaran de opinión. Aunque traté de tranquilizarme no pude, por lo que después de un rato, tomé a la muñeca y solo la arrojé al bote de la basura de la cocina. Sin embargo, eso no fue tan fácil como creí que sería, pues mi mamá me dijo que no había un motivo válido para tirarla, y que si la tiraba entonces ya nunca más me volverían a comprar juguetes. Por lo que no tuve más remedio que volver a llevarla a mi habitación, aunque le tenía tanto miedo que se me ocurrió guardar a la muñeca en mi ropero, donde al menos ya no tendría que verla constantemente. Era una solución temporal, pero al menos me daba un falso sentido de seguridad por ya no verla. Aunque aquella falsa sensación de seguridad que mi solución había traído se desvaneció en poco tiempo. Pues después de unos 3 días, durante casi todas las noches, cerca de las 3 de la madrugada, escuchaba golpes provenientes de adentro de mi ropero, como si algo quisiera salir. La caja de música que llevaba la muñeca comenzaba a reproducir la melodía del Lago de los Cisnes, pero el tono ahora era más lento y espeluznante. Cada vez que esto ocurría, me cubría con las cobijas, esperando que todo pasara. Recuerdo que una noche me estaba quedando dormida, cuando entre sueños, sentí que el aire me estaba faltando. Parecía ser una horrible pesadilla, de la que finalmente
luego de unos segundos pude despertar, solo para darme cuenta de que la almohada estaba sobre mi rostro. Eso me asustó, aunque no había nada ahí, mi ropero estaba cerrado. Por lo que sin más remedio, llegué a la conclusión de que todo debió haber sido una pesadilla y aunque la almohada sí había estado en mi rostro, realmente el aire nunca me había faltado, y me hubiese encantado seguir pensando eso, pero eso no pasó. En una madrugada me desperté al escuchar de nuevo los golpes aunados con aquella melodía del lago de los cisnes, la cual me da hasta la fecha una gran incomodidad cada vez que la escucho. Me cubrí la cara y supongo que ya estaba tan acostumbrada que rápidamente el sueño me estaba volviendo a invadir, aunque esta vez, entre sueños escuché como la puerta corrediza de mi ropero se deslizaba. Agarré valor y me quité las cobijas y miré hacia la dirección del ropero. Y para mi desgracia no lo había imaginado, la puerta corrediza realmente se estaba deslizando lentamente y lo que era aún peor, la muñeca asomó su rostro por la apertura, con aquella perpetua sonrisa que en un pasado me había gustado, pero que ahora solo me daba mucho miedo. No pude soportarlo más, y comencé a gritar para llamar a mis padres. La pura idea de que aquella muñeca saliera de mi ropero por las noches y caminara por toda mi habitación y que incluso ya hubiese intentado asfixiarme una vez con la almohada, simplemente me aterraba. No podía soportar la idea de que aquella muñeca se quedara en mi cuarto ni un minuto más. Recuerdo bien que cuando escuché los pasos de mis padres en dirección a mi cuarto, aquella muñeca pareció notarlo también y entonces ella misma corrió la puerta del ropero para cerrarlo de nuevo, como si nada hubiese pasado. Al entrar, me encontraron visiblemente asustada, señalando hacia el ropero donde había visto todo lo acontecido y entre medio de sollozos y lágrimas traté de contarles lo que me había pasado. Mis padres intercambiaron miradas de incredulidad, y mi mamá intentó tranquilizarme diciendo que solo debía ser mi imaginación. Me dijeron que yo siempre había sido una niña muy valiente y que no debía tenerle miedo a una muñeca de trapo. Recuerdo incluso que mi papá sacó a la muñeca del ropero y la examinó. Para burlarse un poco de aquellas manos y pies de trapo que ni dedos tenían, me dijo que aun si estuviera viva, difícilmente me podría hacer algo con esos bracitos y después mamá apoyó esa idea. Sin embargo, a pesar de los intentos de mis padres por convencerme de que todo estaba bien y que no había absolutamente nada que temer, yo no podía ignorar lo que mis ojos habían presenciado. Aquella muñeca se había movido y estaba convencida de que también había intentado matarme con una almohada, por lo que frustrada y aterrada, insistí en que debíamos deshacernos de la muñeca de una vez por todas. Les dije que era real y que yo ya no la quería sin importar que ya nunca jamás me volvieran a comprar ningún juguete, solo quería que la alejaran de mí. Supongo que mi papá sintió mi desesperación, no creo que creyera mi historia, pero, al menos mi llanto sirvió para que mi papá me dijera que estaba bien, que se desharía de ella y que ya no volvería a verla, y después de eso, me dijo que volviera a dormir y él se llevó a la muñeca de mi cuarto. Pensé que ese sería el fin de todo, que finalmente estaría libre de aquella presencia inquietante. Sin embargo, no fue así. Una semana pasó sin que volviera a ver la muñeca y creí que por fin había sido liberada de aquel juguete aterrador. Pero en una tarde lluviosa, cuando volví de mis clases de ballet, la vi nuevamente en mi cama, sentada sobre una de mis almohadas con su perpetua sonrisa. El terror regresó con más fuerza que nunca. Corrí a contarle a mi mamá lo que había visto, por lo que algo extrañada fue a ver y efectivamente ahí estaba la muñeca, pero en lugar de asustarse o tomarme en serio esta vez, ella solamente trató de tranquilizarme, diciéndome que no me preocupara, pues lo más seguro era que mi papá solo me hubiese querido jugar una broma y por eso él debía de haberla dejado en mi cama. Pero al llegar la noche, escuché como mi mamá le decía a mi papá que no me asustara con la muñeca, que yo no necesitaba ninguna excusa para tenerle miedo y que debió de haberme visto cuando vi a la muñeca en mi cama, a lo que él respondió confundido que nunca había hecho eso y que había regalado la muñeca a la vecina de junto, hace días. La vecina de junto era mi mejor amiga del vecindario y aunque ella estaba al tanto del miedo que yo le tenía a aquella muñeca, nunca me terminó de creer del todo.
por lo que tenía sentido que creyera que yo ya no la quería y tampoco me lo había dicho para no hacerme sentir mal. A la mañana siguiente mi papá tomó la muñeca y se la devolvió a la vecina, aunque más tardó en hacer eso que el tiempo en el que vio a la muñeca tirada en el jardín la mañana del día siguiente. Y eso no se detuvo ahí, sino que él la devolvía y de la nada aparecía en algún lugar aleatorio de la casa. Recuerdo que casi siempre la encontraba yo, por lo que lloraba y le decía que por favor la alejara de mí. Después de que mi papá intentara devolver la muñeca a la vecina una y otra vez, sin éxito, mis padres comenzaron a creer que yo era la responsable de que el juguete siguiera apareciendo en nuestra casa. Pensaron que yo y la niña vecina estábamos de acuerdo para hacerles una broma pesada. A pesar de mis explicaciones y las de la niña vecina, ellos se mostraban escépticos y decidieron ignorar el asunto. No importaba cuánto insistiéramos en que no éramos culpables, la presencia inquietante de la muñeca continuaba. Por lo que ella y yo dijimos que nos desharíamos de ella por nuestra cuenta. Recuerdo bien que la enterramos, la tiramos a botes de basura de otras casas e incluso una vez se la dimos a un perro para que se la llevara, pero sin importar lo que hiciéramos siempre aparecía de nuevo en mi casa. Juntas, llegamos a la conclusión de que debíamos alejarnos lo más posible de la muñeca para que no pudiera encontrarnos. Debíamos deshacernos de ella de una vez por todas. Después de pensar en diversas opciones, decidimos llevarla lejos de nuestras casas y deshacernos de ella en un lugar remoto. Así que en una tarde, mientras todos estaban ocupados, metimos la muñeca en una bolsa de basura y nos fuimos en bicicleta hasta unos contenedores de basura que estaban muy lejos. Recuerdo bien que inclusive le echamos un montón de piedras a la bolsa para que no pudiera salir y ambas volvimos a casa. Pasaron un par de días sin ver rastro de la muñeca y por un momento pensamos que habíamos logrado liberarnos de ella. Me acuerdo que decidimos hacer una pijamada en la casa de la niña vecina. Pasamos la tarde jugando en un parque cercano y se nos había hecho un poco tarde, por lo que al volver, ya estaba empezando a oscurecer, aunque no recuerdo tener miedo. En aquella época los niños solían jugar en la calle hasta tarde y no había tanto problema como hoy en día. En el camino de regreso, mientras avanzábamos juntas, notamos algo extraño a lo lejos. Estaba en medio de la carretera. Al principio no teníamos la menor idea de qué era. Incluso yo recuerdo que pensé que era una lata de refresco que por alguna razón se estaba tambaleando con el viento. En retrospectiva, no sé por qué creí eso, pues ni viento estaba haciendo en ese momento. Entre más nos acercábamos, parecía una figura humanoide que avanzaba de forma peculiar y rítmica. Al estar un poco más cerca, nos dimos cuenta de que era la muñeca de trapo vestida de bailarina, y lo peor era que parecía estar bailando mientras se acercaba hacia nosotras. Aquellas imágenes aún rondan en mis pesadillas hasta el día de hoy. Nuestras piernas se paralizaron de miedo y nuestras manos sudaban con angustia. «Es ella, es la muñeca», susurró la niña vecina con voz temblorosa. Ambas nos miramos en pánico, sin saber qué hacer. La muñeca se detuvo a unos 5 metros de distancia, y sus ojos inquietantes parecían fijos en nosotros. Su mirada ya había vuelto de nuevo al frente. El corazón nos latía con fuerza mientras mirábamos a la muñeca, buscando una forma de escapar de aquel aterrador encuentro. La muñeca comenzó a correr en nuestra dirección y no había tiempo que perder. En ese momento, mi amiga me tomó de la mano y me jaló para que corriera con ella, y eso me hizo reaccionar, casi enseguida. De no ser por ella, quién sabe qué me hubiera pasado aquella noche. Echamos a correr en dirección contraria. Nuestros corazones latían muy fuerte mientras nuestras piernas nos llevaban lo más lejos posible de la muñeca. Corrimos a toda velocidad, con la mirada fija en el horizonte, tratando de dejar atrás aquel horroroso encuentro. Pero la muñeca seguía persiguiéndonos, y su figura inquietante parecía acecharnos en la penumbra de la noche. Logramos llegar a su casa, y ahí nos dimos cuenta de que ya no nos seguía. La verdad, no estábamos seguras de en qué punto nos dejó de perseguir, pero estábamos aliviadas por eso. Ella me dijo que debíamos decirle a nuestros padres, pero yo le dije que no iban a creernos y que solo nos meteríamos en problemas, por lo que no dijimos nada esa noche.
A la mañana siguiente, aún afectadas por el terror de la noche anterior, mi amiga y yo intentábamos despejarnos, jugando a hacer pasteles de lodo en mi jardín. Los escalofríos recorrieron mi cuerpo cuando vi, con horror, como la muñeca asomaba su rostro desde detrás de un árbol. Me recordó mucho a cuando la había visto en mi ropero. Sin poder contener el miedo, solté un grito y llamé a mi papá, esperando que él pudiera entender lo que estaba sucediendo. Cuando mi padre salió al jardín, la muñeca ya no estaba allí. Traté de explicarle lo que habíamos visto, pero su expresión era de escepticismo y cansancio. Me dijo que debía parar y que solo estaba haciendo que mi amiga se asustara y que si no me detenía entonces estaría castigada hasta nuevo aviso, para después entrar a la casa de nuevo. Apenas papá se fue, mi amiga gritó al ver a la muñeca sentada en la rama del árbol, columpiaba sus pies mientras parecía que nos miraba. Ambas gritamos de nuevo, lo que hizo que papá saliera otra vez. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. La muñeca pareció inerte y se dejó caer al suelo, como si no tuviera vida propia. Mi amiga y yo, con lágrimas en los ojos, tratamos de explicar nuevamente lo que había pasado, pero parecía que nuestro testimonio no tenía peso alguno. Mi padre, ya agotado y desesperado por aquella situación, me dijo que ya estaba cansado de esa maldita muñeca y que si no la quería estaba perfecto. Acto seguido caminó molesto a donde la muñeca estaba tirada y la levantó del césped. Sujetando a la muñeca con furia, la arrojó al asador donde solíamos hacer carne asada. Roció el juguete con líquido para encender el carbón y se preparó para prenderle fuego, pero lo que sucedió a continuación nos dejó petrificados. Justo cuando encendió el cerillo, la muñeca se sentó por sí misma. Incluso recuerdo que intentó levantarse y en ese momento mi papá se asustó tanto que dejó caer el cerillo sobre la muñeca, haciendo que ésta comenzara a arder. Mi amiga y yo mirábamos con asombro cómo la muñeca comenzó a quemarse con rapidez, pero lo que nos sorprendió más, y es algo que mi papá cuenta hasta la fecha, es que en vez de quedarse en el asador, salió por su cuenta y cayó sobre el pasto. La muñeca intentó arrastrarse, pero sus esfuerzos eran inútiles. Se consumió en llamas en cuestión de minutos, hasta que finalmente quedó reducida a cenizas. Mi familia y yo, atónitos, observamos cómo aquella muñeca maldita desaparecía para siempre. Después de eso, tengo un recuerdo de que mis papás llamaron a un padre de la iglesia local para que bendijera la casa, y casi podría jurar que ese mismo padre fue el que se llevó las cenizas y lo que había quedado de aquella muñeca. Supongo que nunca sabré del todo si esa muñeca ya tenía algo malo desde que la compramos o quizás algo sucedió después de eso. Supongo que es algo que nunca sabré. Sin embargo, todos los días le ruego a Dios para jamás volver a toparme con nada parecido. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.